Bueno, mis muchachones, el día de hoy empezaremos analizando todo lo visto de Silent Hill F, curiosidades y cosas interesantes de Dilerion Games. A darle. A este Ok, canal. vamos a adelantar un Muy poquito buenas a esto. todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, gente, para soportar un poco el calorcito, que yo estoy asado como un pollo, he decidido hacer un pequeño vídeo hablando de todos los pequeños elementos que he podido extraer del material mostrado de Silent Hill F, tanto en su vertiente narrativa como también algún elemento jugable que yo creo que ha podido pasar muy desapercibido, pero que puede ser muy interesante que lo tratemos aquí en el canal. Y si os parece, vamos a comenzar a hablar de esta obra que ya sabéis llegará el próximo 25 de septiembre y además en un momento increíble, ¿no? Sobre todo porque tenemos Silent Hill, yo creo que en el panorama mediático más alto posible, tanto por lo que es Silent Hill F, por el éxito de Silent Hill 2 y por... Más bien, Blomberg Team no se está encargando de ¿verdad? Del que creo que a Blomberg, el que hizo Silent Hill 2 remake, le han dado, bueno, por ahí he escuchado que le han dado el trabajo de hacer el remake del 1. Que por ahí está sonando de que puede ser el próximo juego después de Silent Hill F que saliera de esta saga, lo cual sería lo genial. Pero, o sea, el que nos ha traído, digamos, el que ha resucitado de la saga y de una manera que no esperábamos, porque el hate que le estaban metiendo a Blomberg era inimaginable. O sea, es ese estudio. Y si ese estudio no lo está haciendo el Silent Hill F, nos estamos arriesgando a muchas cosas. Primero, de que el tipo de juego que espere el que ha comprado Silent Hill 2 Remake no sea, digamos, similar, ¿me entiendes? O sea, que el ritmo de juego, que el pensamiento que, digamos, tuvo este estudio al hacer el remake del 2, sea algo totalmente diferente para Silent Hill F. Habrá que verlo, habrá Por que verlo. supuesto, por ese remake del primer Silent Hill recientemente anunciado. Y por ello, qué mejor momento, pues como digo, para desglosar todo esto un poquito. Y ya sabéis que Silent Hill F se va a desarrollar en los años 60, concretamente en ese entorno del Japón rural. Nosotros manejamos a Hinako, que viene a ser la protagonista, una chica, aparentemente alumna de escuela, la cual tiene algo que le rodea, una especie de lo que yo interpreto como un sentimiento de culpa extraño, porque de hecho cuando la vemos hablar con una compañera que está acompañada en el balcón, ¿no? y Hinako le dice, oye, bájate un rato a echar unas combas, pues de repente la compañera al darse la vuelta como que la llama traidora, ¿no? Se escucha la palabra traidora. Ahora bien, no sabemos si realmente la compañera se lo ha dicho o es una invención de la propia Hinako, ¿no? Es como que queda en un terreno de esa palabra la ha escuchado ella por ese sentimiento de culpa o realmente los compañeros a su alrededor la culpan por algo. Incluso en el propio tráiler en sí mismo vemos como lo que viene a ser, pues... En Japón, por ejemplo, algo que está muy conectado con la misma cultura es esa cierta... Bueno, o sea, es que mira, es un poco difícil de decir que está conectado con la cultura per se porque no es así, sino que se ha visto un aumento muy notable en la tasa de suicidios que tienen los jóvenes por presiones tanto académicas, laborales, entre otros, ¿no? Y tal vez por ahí se vaya, digamos, lo que es este juego. Tal vez la culpan porque alguno de los integrantes del grupo, tal vez una expareja, un amigo, quién sabe, termina haciéndose y ya, pues, o sea, ella en teoría es la culpable. La historia principal rodea a una tal Sakuko. Chinga, qué Una tal horrible. Sakuko que parece que recrimina a nuestra protagonista el haberla abandonado. No sabemos si por algún tipo de bullying en el colegio o por algo relacionado, pero indudablemente ya sabéis que en Silent Hill lo que es fundamental a la hora de narrar una historia es precisamente el cómo se materializa la culpa y los remordimientos de los diferentes personajes. Me recuerda un poquito el monstruo al de Devil Within 2, uno que aparecía de un montón de cadáveres. De hecho, el factor narrativo, como digo, no se queda únicamente en la historia que podamos extraer de lo que viene a ser pues esas pequeñas palabras que encontramos, sino que también encontramos muchísima narrativa visual, por ejemplo, en los propios enemigos. Concretamente, me gustan mucho unos enemigos que aparecen en varias ocasiones, los vemos en la escuela, los vemos en un campo, y son una especie de espantapájaros que literalmente materializan lo que viene a ser la culpa de la protagonista, porque tenemos los elementos clave del
del mundo rural, ¿no? El sentirse atrapada en esa zona rural donde, según ella, parece que la acusan de algo o bien se siente culpable de algo. Y esto en el enemigo se representa con el concepto del espantapájaros. Un espantapájaros deformado y retorcido, pero a fin de cuentas... Parece que el combate va a ser algo muy importante dentro del juego. Asimismo, estos enemigos podemos observar que también portan armas que son básicamente, pues bueno, material de labranza. Tío, vamos a tener al parecer un Sekiro Silent Hill F. Porque no, la verdad que está muy difícil. Van a tener que implementar una manera en la cual podamos pelear, y más en que una chiquilla tenga que pelear con estos seres, ¿no? Hoces, esos cuchillos para cortar esos tallos de arroz, todo muy relacionado, como digo, con la agricultura y el campo. Pero luego está el otro punto, el cómo esos espantapájaros llevan esos uniformes escolares que representan a sus compañeros, esos compañeros que aparentemente, según bandera blanca, arcoiris, digamos que sienten un cierto odio hacia ella. Hola, me gusta Willy. mucho cómo se representa, Ya hemos empezado. digo, todo este elemento, porque solo con ver ese diseño de enemigos ya me quedo loco, sabiendo que indudablemente todo gira en torno a eso, ¿no? Un mundo... Al parecer, digamos, ese enemigo de las marionetas, no sabríamos si va a ser 100% seguro de esto, pero va a ser como que el enemigo más recurrente en nuestra aventura. Es como las enfermeras, por ejemplo, en el Silent Hill 1, en el Silent Hill 2, más que todas las enfermeras. O como o en el de Remake, que a cada rato veíamos a las cochinas, esas cochinadas de maniquís con pies abajo y pies arriba. Terrible. Lo que materializa por completo la culpa de la protagonista. Otro punto que quiero ver cómo se desarrolla y que seguro que tiene alguna conexión es que, si os habéis fijado, hay muchos enemigos, aparte de los ya mencionados, que tienen o sea, las articulaciones son articulaciones de muñeco, son articulaciones como de, no de maniquí, sino de muñeca, ¿no? De muñeca clásica, esos ball joints que se llaman, y los podemos ver como... Ay, puta, qué horrible, concha su madre, tío. Hay una relación que recalco, veremos un poquito cómo se materializa. Que se ve bien feo, la verdad. Con esa estética, pues, yokai, ¿no? Del clásico folclore terrorífico japonés que le da al juego. ¿Sabes qué? Hay una pequeña escena acá. Mira, lo voy a parar en la escena que he visto. Con esa estética, pues, yokai, ¿no? Del clásico. Acá, eso, personalmente a mí sí me daría un poquito de miedo, porque en los Silent Hill, a ver, en todos los Silent Hill, bueno, en casi todos los Silent Hill, si es que tal vez por ahí uno que no me esté recordando, siempre que hay enemigos, o sea, siempre que hay un enemigo, sientes que el ambiente cambia, ¿no? O sea, tanto si estamos hablando del mundo de Niebla, como si estamos hablando del mundo de Silent Hill todo oxidado, o el mundo congelado, por ejemplo, de Shadow Memories, creo que es. O los otros que, digamos, se han ido viendo en toda la saga de Silent Hill, digamos, uno se siente que va a pasar algo. O sea, ¿me entiendes? El ambiente se vuelve más hostil, la música, la decoración de donde nosotros vamos a empezar las peleas. Pero si te fijas en ese momento, la decoración es del mundo normal. O sea, es como que ahorita, digamos, yo quitara el fondo de atrás y ustedes vieran mi cuarto y algo entrara por la puerta. O sea, no cambió las paredes, no cambió nada. Sigo en un lugar que en teoría debería ser seguro, pero de pronto me están atacando y me está atacando esa cochinada. Eso sí está horrible. William de Wolfman, bandera blanca, arcoiris. Dice, ¿será que implementaron la radio en este Silencio Hill F? Vi una radio para atrás, pero era una radio tipo esas que tienes que llevar, tiene que llevar en el hombro, lo dudo. Que le da al juego, pues, un toque espectacularmente increíble. Aquí hay un punto también muy diferencial respecto al resto de las entregas de la saga y que me gusta mucho, y es que normalmente los protagonistas son los que van a Silent Hill, ¿de acuerdo? Pero en este caso, en este cambio de tuerca, o no en este giro de tuerca, perdón, tenemos un punto diferente, y es que es el concepto Silent Hill quien va a la protagonista. Y de hecho, no es únicamente la protagonista quien lo percibe, porque tenemos un momento en el tráiler donde ella aparece con unos compañeros, con un chico y otra chica, y ellos también están viendo esa niebla que llega al pueblo y cómo todo se está materializando en esas rarezas y en la aparición de esos enemigos. No sabemos qué pasará con esos personajes que, repito, también son conscientes de... Yo tengo entendido que Silent Hill F es una reimaginación de Silent Hill, que no tiene que ver con el Silent Hill del culto, que podemos tenerlo en el 1, el 3, el 4,
ni tampoco tiene que ver con el Silent Hill de, por ejemplo, del 2, que es un mundo o una dimensión que atrae a cierto tipo de personas que tienen conflictos internos, que tienen problemas especialmente jodidos y digamos se los hace afrontar de una manera muy vívida, ¿no? No pasa así al parecer acá. Como lo dijo acá Dilerion, o sea, el mundo está persiguiendo a esta chica que va a ser nuestra protagonista y pueden haber otros individuos que también se vean afectados. No entendería en ese momento, tendremos que llegar a jugarlo, si es porque están cerca de ella en ese momento o porque ellos también tengan que ver algo con lo que esté pasando con la chica o con lo que esté pasando, el por qué está entrando este mundo hacia ellos, ¿no? Como tipo de Mist, la historia de Mist de Stephen King creo que es, ¿no? O sea, que la niebla misma entraba como la dimensión y jodía el pueblo, ¿no? O sea, tal vez puede tener ese factor, ¿no? Lo dudo que tenga ese factor, pero vamos a ver qué sigue. De la llegada de esos fenómenos, pero desde luego el hecho de que sea el concepto de Silent Hill el que llega, ¿de acuerdo? Creo que va a ser muy interesante a nivel de representación y sobre todo el cómo se va a plasmar en el pueblo, porque de la misma forma en el tráiler dicen ha desaparecido todo el mundo, ¿no? Incluso mi abuela que apenas podía caminar, dice una chica. Y eso pues parece que deja solo a unos pocos dentro de ese oscuro y tenebroso. Parece una enfermedad, ¿no? Por eso va a estar interesante el ver cómo los diferentes personajes pues van, digamos, afrontando todo esto, que entiendo que seguramente Palmara no serán consumidos, ¿no? Como suele pasar dentro de Silent Hill. Otro punto que me gusta es el tema de la ropa de Hinako, ese uniforme escolar. Cuidado, no me malinterpretéis que no vamos a estar aquí con guarradas, ¿eh? @policía. Me refiero concretamente a el tipo de daño y cómo ese daño se representa. Si habéis visto, por ejemplo, algunas imágenes, algunos fragmentos de vídeo, el vestido, el uniforme escolar de la protagonista se rompe, pero de una forma muy característica, porque sobre todo se rompe por la parte de la espalda, ¿no? Dejando al descubierto gran parte de la espalda. Y me llama mucho la atención este concepto, porque cuando hablamos un poco del autocastigo, incluso del martirio, ¿no? Ese concepto religioso que lleva a que la gente pues se martirice y se azote a sí mismo con el tema de la religión por la culpabilidad de, bueno, esos rollos que ya conocemos todos, normalmente eso se suele materializar en la zona de la espalda, ¿de acuerdo? Suele ser ese concepto. William de Wolfman, bandera blanca arcoiris. Dice: está interesante, a mí me gustó el Silent Hill Shattered Memories y es una reimaginación del Silent Hill 1, las ideas originales también están bien. O sea, el Shattered Memories pasaba de que todo estaba dentro de la cabeza de Heather y según las decisiones que iba tomando, que parecía que las estaba tomando su padre Henry, creo que se llamaba, que las estaba tomando Henry, realmente eran las decisiones que estaba tomando su hija Lesa, ¿no? O Heather, bueno, en este caso, ¿no? Y en base a ello cambiaba el mundo y cambiaban los monstruos y cambiaba un poquito algunos contextos de la historia, ¿no? Y para eso tenía diferentes finales. Dudo que cojan ese mismo concepto para Silent Hill F. Personalmente te lo digo, William, lo dudo mucho. Yo creo que se va a acercar más a la temática del tipo Silent Hill 2, en la cual el mundo o esta dimensión afecta a ciertos tipos de individuos porque tienen ciertas culpas, problemas internos, ¿me entiendes? Yo creo que se va a ir más por ese término. Ahora, hay como que un culto, ¿no? O sea, esas personas que tienen carita de zorro, por ejemplo. O sea, también podríamos poner de que tal vez ellos son los que tratan de suplir a la orden del Silent Hill 1 y Silent Hill 3. Puede ser, quién sabe. De el latigazo en la espalda. Yo sigo viendo que es como una enfermedad, ¿eh? De la protagonista tenga la mayor. Me recuerda de la pobredumbre escarlata, punto, ¿no? Por la zona de la espalda, como si alguien le hubiese castigado por hacer algo o ser parte de algún elemento, de algún suceso acontecido en dicho pueblo. Me gusta mucho ese concepto. Pero, ¿qué pasa con el factor de las mecánicas? Que le encanta hemos recibir visto daño. A nuestra protagonista portar diferentes armas a melee. La hemos visto llevar una tubería, incluso en un fragmento del título la vemos llevar una especie de lanza. Una naginata. Fuera de eso, yo creo que no vamos a ver armas de fuego. Ese va a ser un gran cambio. Y es por las políticas que tiene muchos países asiáticos, entre ellos Japón. Y es que en Japón, China y otros, suele ser digamos, como que un delito muy jodido que portes armas de fuego.
O sea, es muy, muy jodido. O sea, hasta creo que es comparable hasta casi con el homicidio, tan solo llevarla. O sea, tiene una cantidad de años y pena muy fuerte. Ahora, dudo que en base, o sea, tratando de respetar esa tradición, no creo que vayamos a ver armas de fuego en Silent Hill F. Como digo, pues todo centrado en el concepto a melee. Y de hecho, en las entrevistas que se han dado, se ha comentado que el combate va a ser un elemento muy focal dentro del juego, ¿de acuerdo? Va a Pero ser es un arco, elemento una ballesta, muy quién sabe. importante que incluso va a tener más presencia que en el remake de Silent Hill 2. Y esto dices, ostras. Pero claro, de momento solo hemos visto un factor de combate a melee. Aunque, si nos vamos un poquito a los vídeos que aparecen en el canal oficial de Silent Hill, concretamente, ¿no? Pues a esa especie de mini making of de cómo se desarrolló el mundo de Silent Hill F, nos encontramos con algo muy interesante. Y es que en esos fragmentos de gameplay que aparecen dentro de ese diario Mira de cómo desarrollo, va a ser el podemos hub. ver lo que viene a ser La el vida hub del... del Ahí juego, está, mina, la no me interfaz. jodas. Y vemos elementos muy reconocibles. Ah, tío, vamos a Vemos tener la esta vida mina. representada con una barra roja, vemos también lo que parece ser una barra inferior de un color más amarillento, que podemos definir que es la estamina, pero luego también, si os fijáis, Ay, qué en la parte jodido que voy a ver izquierda esta mina. tenemos una luna o una especie de luna, la cual se va cargando e incluso en algunas ocasiones no está. Y quiero pensar que esta luna va a representar algún tipo de habilidad que la protagonista va a tener, una habilidad relacionada con el combate y que podría sustituir a lo que serían pues las armas a distancia o las armas de fuego. Yo te voy a decir una razón por la cual me disgusta Resident Evil actualmente. Y eso que para mí Resident Evil es una de mis sagas favoritas. Me disgusta que los personajes se hayan vuelto tan superhéroes. O sea, llega un punto en que cuando tú ves a Ada, cuando tú ves a Leon, cuando tú ves a Chris, cuando tú ves a cualquiera de los protagonistas, o sea, ya actualmente ya no son humanos, ya son cosas super humanos, super soldados, o sea, y es una cosa de locos. Les cae un camión encima y salen ilesos, y aún así les da por tener hasta balas infinitas, no sé, o sea, han vuelto a los personajes de una saga que en teoría de survival horror en personajes totalmente salidos de la manga, ¿me entiendes? O sea, personajes que ya no te puedes identificar con ellos, que más parece como si estuvieras viendo a un Jason Statham en una película de acción, ¿me entiendes? O como las películas de Rápidos y Furiosos que pueden saltar de un avión que está ahí como en 3000 metros, a 2000 pies, así saltan de él con unos carros y que por alguna razón caen maravillosamente en una pista. O sea, esas cosas no pasarían, ¿no? Y contrario a eso, por ejemplo, ¿recuerdas lo que es el Resident Evil 2? ¿Recuerdas el Resident Evil Tommy 1? 8. Dice ¿Qué incluso tal, cuando Tommy? se caen de un carro en movimiento ni con rasguños salen. Sí, o sea, ¿me entiendes? Ya se han vuelto como que superhéroes. Y ya no te puedes identificar con ellos, o sea, ya no puedes sentir terror en base a ellos. Una de las razones por la cual a mí William de personalmente no me bandera gusta blanca, Ethan. arcoiris. Dice si en el nuevo Resident Evil dijeron que no querían sacar a Leon como protagonista porque se querían centrar en el terror y el personaje de Liam no se asustaría con nada. El Luei ya vio de todo XD. Es que ya vio de todo, como tú lo dijiste, él solito y con una carga que era Ashley. O sea, se bajó todo una isla, un castillo y un pueblo, weón. O sea, es ya algo impresionante. Chris, puta, golpea piedras para matar a Wesker dentro de un volcán. O sea, ya todo llegó a un punto donde ya no hay mucha solución con estos personajes, ¿me entiendes? Y les decía sobre Ethan, ¿no? Por ejemplo, a mí me caga Ethan, me parece de los peores personajes que se han creado para Resident Evil. Y uno es porque empezó como un individuo normal, como alguien que iba por el rescate de su esposa. Pasan ni 10 minutos de juego y pues ahora se pega la mano con agua tonic. O sea, no mames. Eso ya es estúpido. O por ejemplo a Mia, que la rellenan de balazos y en el siguiente juego, que es el 9, la encuentras así todo chill, así, ay, mi hija. No, ya no tiene sentido. Y eso me dolería mucho que pasara con Silent Hill. Me dolería mucho que de pronto protagonistas con poderes especiales que pueden dominar a estos monstruos o tener efectos en el mundo y en la dimensión de Silent Hill. No. Lo que a mí me encantó, por ejemplo, del remake de Silent Hill 2
es de que el personaje era humano, Tommy tenía Oshie errores, tenía dice o la todo. estúpida escena de moviendo una piedra a puñetazos. Ese es icónico. Bueno, sigamos bien. Juego que encontramos, pues, por ejemplo, en el resto de Silent Hill, ¿no? Porque sí, siendo sinceros, sería muy raro ver a un estudiante de escuela portar armas de fuego. Bueno, si estuviéramos ante una ambientación norteamericana sería lo más normal del mundo, pero en Japón en los años 60 no me imagino yo a nuestra Hinako con una pistola o una escopeta. No tendría nada en contra, pero desde luego temáticamente como que no me encajaría demasiado, ¿no? Como dice, Por lo que temáticamente es no posible encaja. que en base a lo que podemos ver en esa interfaz, tal vez tengamos algún sistema de combate a distancia relacionado con poderes que la protagonista vaya desarrollando de alguna manera. Además, también hay otro punto interesante, y es que tanto la barra de vida como la barra de estamina tienen diferentes longitudes en diferentes partes del material mostrado dentro de lo que es el making of, por lo que significa que hay mejoras, que tendremos algún tipo de elementos de progresión que harán que nuestra barra de vida y estamina puedan crecer, ya sean coleccionables, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí indudablemente habrá mucho que rascar. Pero como podéis ver, quedan todavía muchas cositas a nivel de qué podemos saber, ¿no? O qué podemos sacar de este Silent Hill F. Yo creo que con el vídeo de hoy, de momento, pues ya os digo, estaba ahí repasándome un poquito todo lo visto y por haber, y es realmente las cosas más curiosas que saco, ¿no? Sobre todo quedándome con ese apartado de lo que viene a ser esa luna en el HUD del juego, que me llama poderosamente la atención, pero que ya os digo, estoy seguro de que se va a manifestar como algo relacionado sacamos con el un combate, objeto clave y sobre empezamos todo a pelear con las combate a melee, marionetas. o sea, con el combate, perdón, a distancia, ya que así se completaría el ciclo de, por un lado, combate a melee y luego un combate a distancia basado pues en algún tipo de estabilidad, ¿no? Pero eso ya lo veremos, no creo que tardemos mucho en conocer más detalles, ya que recordemos, y como he dicho al principio de este vídeo, el próximo 25 de septiembre, el mes de mi cumple, el juego saldrá y lo disfrutaremos todos. Así 25 de que, septiembre, ¿a cuánto saldrá el juego? ¿Ustedes qué creen? ¿$80? Si habéis percibido alguna que otra curiosidad o habéis extraído alguna información de todo lo visto, pues que lo pongáis en los comentarios, ya que aquí estamos haciendo no sé, ya parece un enemigo especial, ¿no? Como tipo un mini boss, algo así. Me gusta mucho pues ver esas pequeñas curiosidades y estoy seguro de que alguna cosa o más de alguna cosa se me habrá pasado por alto y vuestros ojos la habrán visto. Dicho esto, gente, me despido. Un abrazo muy grande para todo el mundo y nos veremos o bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Bueno, este ha sido un video de Delirium Games analizando todo lo visto en Silent Hill F, curiosidades y cosas interesantes. Recuerden suscribirse a su canal, la verdad que el análisis está muy bonito, muy completo en base a lo que, bueno, a lo poco que hay actualmente. Tenemos ahí como que un mini gameplay de cómo lo están desarrollando. Y bueno, el tráiler que sacaron hace como un par de meses, ¿no? No, hace unos meses ya sacaron el tráiler, en el cual pues ha sido las imágenes que ustedes han visto, las escenas de video de algunos enemigos, tal vez de algún mini boss o boss que vamos a ver, que fue la que les dije al final. Y bueno, presentando a la que va a ser el personaje principal, Hinako.